Pues bienvenidas a todas, chicas. Hay que poner mucha atención con respecto a lo que nos va a compartir la doctora Emma Morfín. De verdad que yo estoy muy agradecida, Emita, por esta parte que nos vas a compartir. Es información muy valiosa que nos va a servir precisamente para llevar de la mano el proyecto que estamos trabajando hoy. Así que, pues bienvenidas y a poner atención, cuadernito para tomar nota de todo lo que nos vaya a regalar. Gracias, Emita. Adelante. Vale. Bueno, pues aquí quiero comentarles que pues yo soy María Emma Morfín Garduño, soy médico cirujano y también soy facilitadora del método Integra. Me he dedicado a la rehabilitación de las enfermedades crónico-degenerativas. Tengo diplomado en medicina del cáncer, medicina física y rehabilitación en el deporte, acupuntura, hago temazcales, hago libros, un montón de creatividades. Y bueno, quiero comentarles que en junio del 2018 yo pesaba 72 kilos. Y desde el 2000 al 2018, cuando tuve a mi hija a los 40 años, nació y yo pesé 70 kilos. En lugar de bajarlos durante todo ese tiempo, realmente lo que pasó es que seguí subiendo. Entonces ya en el 2018 pesaba yo 72 kilos. Después de conocer el método Integra, más una dieta, yo bajé en 3 meses, bajé 9 kilos y ahorita estoy iniciando el reto con 63 kilos. Y estoy muy contenta, ¿de acuerdo? Entonces ahora quiero platicarles que, que es importante que sepamos que la salud es la condición de todo ser vivo que goza de absoluto bienestar, tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional y social. Si de repente tenemos un conflicto emocional, aunque todos nuestros exámenes de laboratorio estén bien, no gozamos de salud. Estamos teniendo un desequilibrio en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestra actitud. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que dejamos de estar saludables y baja el sistema inmunológico, que es lo que nos está ocurriendo ahora, que si nosotros estuviéramos, todos los mexicanos, estuviéramos en equilibrio, no habría ningún problema aunque hubiera virus, no nos contagiaríamos. Pero ¿qué sucede? Está todo en desequilibrio porque nos llenamos de temor, de miedo, de angustia, y eso baja las defensas y entonces es como enfermamos. ¿De acuerdo? Y entonces es importante que sepamos que la salud intestinal es lo más extraordinario. Si nosotros tenemos un intestino o un sistema digestivo en buenas condiciones, pues entonces estaremos en equilibrio y gozaremos de salud. Que siempre que sentimos mariposas en el estómago, generalmente es por las actitudes y las emociones. Provecho, Abdel. Bien, y después aquí se ha descubierto que el intestino delgado y el intestino grueso son el segundo cerebro del cuerpo. Y eso la biofísica fue la que descubrió que era el segundo cerebro. Y, oh sorpresa, ahora los científicos nos dicen, no, es el cerebro primitivo, porque todo lo que sentimos, pensamos y creemos también se va ahí al intestino. Y si tenemos un intestino, un sistema digestivo saludable, pues entonces pasamos de salud. ¿Dónde inicia el sistema digestivo? Desde que nosotros empezamos a salivar, desde que estamos saboreando y masticando los alimentos, y entonces viene por el esófago, va al estómago y todo su proceso de digestión. Y bueno, nosotros acá en este proyecto que tenemos de Plexus, tenemos las herramientas para tener una salud intestinal, para que realmente tengamos equilibrio en todo nuestro sistema digestivo. Y bueno, ¿qué es lo que normalmente vivimos? Es pues que la mayoría de las personas no comen frutas y verduras, de que ahora con toda esta contingencia y este aislamiento en casa, pues la mayoría de las personas pues hacen menos actividades físicas y sobre todo pues comen más y entonces, ¿qué está pasando? Que la mayoría está subiendo de peso, porque difícilmente en casa hacemos dieta, comemos frutas y verduras y de repente estamos pensando, nos acabamos la despensa y la mayoría está subiendo de peso. Y antes de la contingencia, la mayoría el 75% de las personas no comían frutas y verduras. La mayoría
comía comida chatarra. ¿Por qué? Pues porque esta es la comida rápida que nos sacaba de apuros, ¿no? Que si tengo ganas de unos tacos o de una hamburguesa, es rápido. Pero este tipo de alimentos, sobre todo, carecen de nutrición y pueden, sobre todo, agobiarte. ¿Por qué? Pues porque empieza uno a acumular la llantita, a subir de peso, a tener dificultad para subir escaleras, para correr, hacer ejercicio. Y como estamos en confinamiento o en preocupación o simplemente comemos esa cantidad de grasa, lo que se altera es el intestino grueso y entonces hay inflamación. Y aquí con este proyecto que tenemos en Plexus, bueno, pues lo que vamos a hacer es que tenemos una opción de que podamos tener un cuerpo mejor, porque merecemos tener un cuerpo mejor, merecemos estar con el peso ideal, merecemos estar ágiles, porque si tenemos un cuerpo ideal, pues vamos a pensar con todas las emociones positivas que estamos generando. Si estamos comiendo y comiendo grasas, pues pensamos, muchos dicen, empiezas con las vísceras, estamos ahí con problemas de inflamación y entonces no podemos tomar decisiones adecuadas. Y luego, que es importante que sepamos que el sistema digestivo inicia desde que estamos saboreando los alimentos, masticamos, viene por aquí, por el esófago, se abre aquí la ampolla de váter y entra todo, y todo con el ácido clorhídrico se vuelve líquido y pasa aquí por el duodeno, una sustancia nutritiva espesa que se llama quimo. Aquí se unen las enzimas del páncreas y la bilis de la vesícula para que haya mejor digestión. Y entonces en el intestino delgado tenemos unos microorganismos maravillosos que son todos los lactobacilos, hay aproximadamente 200 tipos de ellos. Y entonces se genera a través de los movimientos peristálticos que se chupa con las vellosidades del intestino delgado y del intestino grueso, se va caminando y sale como heces fecales. Entonces, ¿por qué es importantísimo? Porque aquí en el mesenterio está lleno de neurotransmisores. Y nosotros aquí en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, tenemos la posibilidad, y más bien dicho, tenemos la decisión de tomar situaciones positivas o situaciones negativas. Entonces aquí, cada uno de nosotros, lo que estamos haciendo es tener pensamientos positivos o pensamientos negativos. Y de acuerdo a eso, es como nosotros generamos los pensamientos y la nutrición a nivel de todos los órganos. Entonces, por ejemplo, por aquí lo que hay es que estamos compuestos de trillones de células. Las células se juntan y crean órganos y crean sistemas. Y aquí en la célula tenemos a la mitocondria. La mitocondria es la fábrica de producir energía. A través de la mitocondria, a través de la bomba de sodio y potasio, genera partículas de energía. Y de acuerdo a la cantidad de partículas de energía que generan todas las mitocondrias, entonces es como tenemos mejor calidad de vida. Si nosotros no tenemos los suficientes nutrientes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no se produce la suficiente cantidad de energía y empezamos a tener problemas, sobre todo de baja de defensas, porque el 80% del sistema inmunológico está aquí, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tenemos conflictos en este intestino delgado y en el intestino grueso, pues va a haber inflamación. Y entonces todo parte de lo que nosotros creemos, sentimos y pensamos. ¿De qué pasa aquí? Pues si tomo la decisión de tener pensamientos positivos, generaré emociones positivas. Y entonces esos movimientos peristálticos son en armonía y entonces al estar en armonía, pues todos los órganos se ven beneficiados y tenemos un colon así. Todos estos chinitos que están aquí en este dibujito del intestino grueso son neurotransmisores. Por eso los científicos han catalogado al intestino delgado y al intestino grueso como el cerebro primitivo. Pero si de repente nosotros tenemos creencias de que nos vamos a enfermar, de que no podemos salir, de que si no, o muchos piensan, no es cierto, y andan sin respetar la sana distancia, sin usar cubrebocas. ¿Qué pasa? Pues se contagian y ahora este mes lo que hemos visto es que hay muchos asintomáticos
Y entonces, ¿qué sucede? Nos llenamos de temor, de angustia, así está toda la gente. Y entonces, ¿qué sucede? Esas creencias nos llevan a tener pensamientos negativos y esos pensamientos nos dan emociones negativas, ¿como cuál? Como el miedo, la angustia, el estrés, el enojo, la violencia, porque estamos súper susceptibles que nada más nos dicen mi alma y ¡ah! O no, así vivimos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando eso pasa, se contrae mucho el intestino, los movimientos peristálticos que son de contracción y expansión, cuando tenemos ese tipo de situaciones negativas, se contraen mucho. Y luego por ley física, se expanden mucho. Y entonces empezamos a tener este tipo de situaciones de contracción y de expansión exagerada y se altera toda la anatomía del intestino. Entonces vienen muchos litros aquí por el intestino delgado de sustancia nutritiva y no alcanzarán a pasar. Y entonces al no alcanzar a pasar se quedan ahí y en esas grandes cavidades que se van inflamando. A esto le llamamos colitis. Y entonces eso que se quedó ahí, ¿qué creen que pase? Pues lo que sucede es que empieza a pudrirse. Y al empezar a pudrirse, genera gas metano. Y entonces empieza a haber inflamación, empieza a haber alteraciones en las paredes del intestino que eran de esta manera, así, ¿no? Bien, bien compactas. Y cuando se inflama, se empieza a producir gas metano, se empieza a inflar, 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 y entonces se empieza a ver pequeñas microventanitas. Y hemos descubierto, hemos visto, yo tengo un capilaroscopio, que es un microscopio donde vemos cómo estamos por dentro, cómo están los capilares, y oh sorpresa, he encontrado imágenes como esta, y también como esta de acá, los fosforescentes son metales pesados y estos son parásitos. Todos estos son parásitos. ¿En dónde? En torrente sanguíneo. ¿Por qué? Pues porque las paredes del intestino se abren y entonces se pasan por ahí. Y como el intestino, el sistema inmunológico los conoce, son de casa, pues no les hace nada. Y mientras no suban, no se multipliquen, pues no pasa absolutamente nada aparentemente. Pero ¿qué creen? Compiten con nosotros y se comen los nutrientes que nosotros comemos para tener un mejor desarrollo. Y están ahí como si estuvieran en la playa comiendo. Aquí, por ejemplo, este es un parásito y está comiendo ahí colesterol. Estas son imágenes de colesterol. Y entonces está así como en la playa comiendo sus coquitos, su grasita y felices. Pero ¿qué pasa? Pues se merma la energía que nosotros tenemos porque tenemos huéspedes indeseables en torrente sanguíneo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues darnos cuenta que tenemos posibilidades de corregir esto, porque aquí en el intestino se gesta las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el daño renal. ¿Por qué? Pues porque aquí está aumentando la temperatura y se va de 37 grados, que era lo normal, se va a 40 grados. A 40 grados es como si trajéramos ahí un radiador, un comal que está calentando para arriba, para abajo, para los lados. Y entonces, si tenemos miedo, pues entonces lo que se calienta, pues aquí están los riñones, y si hay miedo y inseguridad, eso debilita los riñones y con el calentamiento del intestino, pues empezamos a tener problemas renales. O simplemente si aparte nos sentimos insatisfechos y siempre le encontramos el pelo en la sopa, entonces lo que se deteriora, lo que está débil por la manera de ser, es el páncreas. Y con el calor del intestino, pues oh sorpresa, empezamos a tener problemas en el páncreas y en problemas de insulina y entonces, aparece la diabetes. Y luego, ¿qué pasa aquí? Imagínense que estos que están aquí, pues están en el intestino, ¿de acuerdo? Están acá. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Aquí hay lactobacilos, hay bacterias gram positivas, que aproximadamente son 200 tipos de ellas, pero que trabajan para nosotros a 37 grados. A los 40 grados, ¿qué es lo que hacen esas bacterias negativas que estaban trabajando para nosotros? Pues se organizan y dan golpe de estado. Y entonces empiezan a haber una competición entre lo que es las bacterias gram positivas y las gram negativas, y oh sorpresa, en ese combate que hay, las bacterias gram negativas lo que hacen es mandan anticuerpos y esos anticuerpos les encantan las articulaciones y ahí nace la artritis. Entonces, quiero que me entiendan que si nosotros no tenemos una salud adecuada intestinal,
Si nosotros no tenemos las paredes del intestino grueso en adecuada situación y las del intestino delgado sin que haya calor, entonces no tenemos salud y hay un desequilibrio total. Y si aquí está el 80% del sistema inmunológico, ¿qué creen que va a pasar? Ah, pues no tenemos defensa, las defensas están ocupadas en esa batalla y en ese calor, y entonces pues no tenemos que nos defienda. Es muy importante que nos demos cuenta de eso. ¿Y qué sucede? Ah, pues empezamos a comer de más, empezamos a tener conflictos en el intestino delgado y en el intestino grueso, andamos con mucho calor, así se ve en esta imagen, me encanta porque es así como si tuviéramos fuego dentro, porque aquí se va a 40 grados, pero si nos tomamos la temperatura está normal, entonces no nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de repente empezamos a comer y empezamos a aumentar, empezamos a comer de más y empezamos a aumentar el perímetro abdominal. Y este se dice que es en los hombres cuando aumenta de 102 centímetros, estamos hablando de obesidad, y en las mujeres de 88 centímetros. Entonces ahora que estamos en este reto, pues es maravilloso ver cómo esto es una gran oportunidad para que tengamos conciencia de cómo cuidar nuestro intestino y cómo cuidarnos nosotros, porque nuestra juventud luego estamos así, empezamos a comer y este es así como que vamos comiendo de más y oh sorpresa, tenemos muchos kilos y cuando nos subimos a la báscula nos damos cuenta que por más que de repente yo me pongo a dieta, no bajo. Y hay muchas situaciones y muchos pacientes que escuchar que me dicen, es que tomo agua y engordo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos un desequilibrio. ¿Dónde está el desequilibrio en el intestino? ¿Y qué sucede? Pues bueno, cuando tenemos esos kilitos de más, pues empezamos a hacernos adictos a la comida porque tenemos un vacío, porque tenemos depresión, estrés, sentimos el síndrome del abandono es lo que hace que comamos, porque al comer se sustituye esas carencias emocionales y entonces, empezamos a subir de peso y luego nos reímos de nosotros y todos los gorditos, todos los que hemos tenido sobrepeso, hasta hacemos bromas de nuestro peso y seguimos comiendo. Pero es importante que creamos conciencia para reducir esto, porque si tenemos sobrepeso puede haber problemas de hipertensión. Y cuando una hipertensión, que es el enemigo silencioso, no nos damos cuenta de ella, puede haber infartos. Y esos infartos, si no, o aparte de los infartos, al corazón puede haber problemas a nivel cerebral. ¿Y qué pasa? Entre más kilos tengamos, más riesgo hay de padecer problemas de diabetes. Y si no padecemos nada de esto, porque somos gorditos felices aparentemente, ¿qué es lo que pasa? El colon está irritable. ¿Por qué? Porque estamos comiendo de más y además hacemos combinaciones terribles, ¿no? Por ejemplo, esto parece un tarro de cerveza y una hamburguesa. Y eso es muy común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que a veces cuando tenemos sobrepeso nos vemos como éramos antes y no reconocemos o no queremos vernos al espejo para reconocer que ya estamos subidos de peso. Entonces, para poder bajar de peso necesitamos tener conciencia, conciencia de que es indispensable aprender a comer, conciencia de saber que si nosotros resolvemos nuestra situación emocional y tenemos una buena actitud, aunque vengan las hamburguesas, la comida chatarra, pues no vamos a comer eso. ¿Cuál es el proyecto ahora de este reto? Es no a la comida chatarra, sino a la comida saludable y a la complementación y la nutrición a nivel intestinal para poder bajar y quemar todos esos kilitos de más. Doctora, un Sí, favorzote. sí, ¿Podrías darle acceso a sala a 2 personas que están esperando? claro que sí. Gracias. A ver, a ver, Abdel, ayúdame porque ya no me acuerdo cómo se les da. A ver, deja ver. Aquí está, ya, ok. Entonces, Gabriela, Jazz. Sí, ya están adentro, ¿no? Aquí están, tenemos 6 participantes. ¿Sí estamos los 6 participantes o hay alguien más? Sí, están todos. Sí, Lucy.
No tenemos a nadie en espera. ¿Sí me escuchas, Lucy? Sí, Jazz, tenías por ahí otra persona que quería entrar. Sí, Lucy, va a entrar una persona más. De hecho, ya entró y se volvió a salir. Va a volver a entrar ahorita. Bueno. Si le avisas que lo estamos esperando, ¿o no le podemos quitar lo de la espera? No. Ya pueden, pero ya no tiene sala de espera. Sí, ya no hay sala de espera, ya pueden entrar los que gusten, ¿de acuerdo? Ok, listo, gracias. No se Continuamos. escuchan. Ok. Entonces ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? Es entrar a este reto de Plexus, ¿no? Felicidades a todos los que estamos aquí porque estamos entrando en el reto de Plexus, que es tener salud, mejor calidad de vida, ser responsables en lo que comemos y sanar todo lo que es el tracto digestivo y todo nuestro cuerpo, y además de eso, lograr bajar de peso, ¿de acuerdo? Emita, igual vamos a tener que cambiar pantalla porque ya nos está avisando el tiempo. Okay. Vamos a reingresar nuevamente para que aprovechen para que todos los que faltan de integrarse se integren a la segunda etapa, por favor. Perfecto, claro. Sigue, nos va a cortar, pero se vuelven a ingresar en el link que se les vaya a enviar nuevamente, por favor. Ok, es el mismo link, me dijo Abdel. Así, ok, volvemos a entrar, nada más que nos den el tiempo y volvemos a ingresar todos. Ok, perfecto. Entonces aquí es importante y sobre todo que este reto es una propuesta de probióticos y de prebióticos. Si nosotros nutrimos todo nuestro sistema digestivo con bacterias benéficas, ¿nos pueden cerrar el micrófono, por favor? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí nosotros estamos nutriendo. Hay 200 tipos aproximadamente de especies que están a nuestro favor, ¿de acuerdo? Y es importante que sepamos que los probióticos son productos, son microorganismos vivos. Y estos microorganismos vivos son bacterias que nos auxilian a ¿qué? A hacer la labor de degradar eso que viene espeso del duodeno. De lo contrario, tendríamos problemas y no podría, las vellosidades del intestino delgado y del intestino grueso no podrían absorber los nutrientes porque ellos son los que se lo mandan al hígado. El hígado es el laboratorio más extraordinario del cuerpo que empieza a mandarlo a todos los demás órganos y sistemas, ¿de acuerdo? Y el 95% de la flora vive en el tracto gastrointestinal y otra parte en el estómago. También en el estómago hay microbacterias, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay dos tipos. Los probióticos son esas sustancias vivas y los prebióticos no están vivos y no son seres vivos, son la fibra que hay por ejemplo, en el ajo, en la alcachofa, en el plátano, en las papas, en el boniato. Le conocemos como, ¿cómo se llama el boniato? Bueno, ahorita que me acuerdo se me olvida, como casi no como eso, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que todo el tiempo estemos tomando fibras, prebióticos y probióticos. Los prebióticos lo que hacen es alimentar a todos esos lactobacilos y esos 200 tipos de bacterias benéficas para nuestro cuerpo para que estén en mejores condiciones. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los probióticos? Bueno, pues estos son especies de bacterias que se añaden y se nutren de los prebióticos para darnos una mejor digestión. Entonces tenemos, por ejemplo, ya vimos que los prebióticos es la fibra que tienen las frutas y las verduras, inclusive los ajos. La inulina es la que nos ayuda y tiene prebióticos. Y los probióticos son el yogur, los búlgaros, todo lo que son los pepinillos, las aceitunas, esos que están en una salmuera se le llama, tienen también ese tipo de bacterias positivas. El kefir,
el chucrut de los alemanes. Este chucrut es con sal marina, con sal de grano que se fermenta. Pero el inconveniente es que si alguien tiene problemas con la presión, pues con la cantidad de sal que llevan, pues puede tener problemas. Lo que hacen los alemanes es comen un montón de salchichas y un montón de cosas y después al final se comen su chucrut. Pero también no está muy, muy agradable. Y la kombucha, este es maravilloso, es un hongo que se le llama hongo chino, que se le pone té verde y se le pone azúcar y empieza a crecer y es extraordinario, pero sabe a vinagre y entonces la mayoría no les gusta. Yo aquí hacemos temazcales y les decía, yo tenía aquí mi kombucha, se los daba y la gente me decía, no, no. Entonces la manera de dárselos a las personas o de tomármelo yo era poniéndole avena, poniéndole papaya y para que se le fuera el sabor. Y entonces, ¿qué tenemos? Imagínense, 7 tipos de estos lo tenemos en el Probiofit. Y entonces es tan sencillo, antes de dormir nos tomamos una pastillita y durante toda la noche se nutre con 7 cepas diferentes de los probióticos. Y tenemos en el Slim, el de sabor de sandía, tenemos prebióticos y entonces está haciendo una sinergia maravillosa para que no tengamos pretextos de que es que no tuve tiempo de tomármelos o de prepararlos o no me gustaron siempre tenemos, a veces tenemos por el trabajo no hay tiempo suficiente, pero ahora estamos trabajando en casa, entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos la oportunidad de organizar nuestra vida de forma diferente, tenemos que adaptar a lo que está sucediendo en nuestra vida y entonces, ¿qué hacemos? Pues es más fácil, ¿no creen? Tomarnos una pastillita y tenemos todos estos juntos, porque no podríamos tomarnos juntos todos estos. En cambio aquí, ahí van 7 tipos de lactobacilos, que son probióticos, y acá son los prebióticos, con una mancuerna muy buena. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar de actitud, cambiar la manera de pensar, porque si no en casa estamos más sedentarios que nunca. Entonces, ¿qué hay que hacer con este reto maravilloso? Las clases de Zumba, todo lo que nos está dando a través del Face para hacerlo, para estar moviéndonos, para que no tengamos estos problemas. Y entonces, ¿de qué se trata? Que tengamos una buena actitud, porque el mayor reto no está en la circunferencia de tu abdomen ni de tu peso, sino que el mayor reto es tener una buena actitud y ser responsable, porque donde está tu pensamiento está tu realidad. Y sobre todo para este reto, ¿qué queremos? ¿Qué quería nuestro grupo? Pues que realmente cumplamos la meta de los kilos que queremos bajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues transformar mis pensamientos y mis emociones. Y entonces hoy con serenidad, con tranquilidad, me organizo, confío en la divinidad que está en mí y yo en él. Y entonces muchas personas dicen, bueno, pues es que creo en la energía, creo en el cosmos, creo en Dios, pero siempre creemos en algo hermoso que está dentro de nosotros y que nos da una mejor calidad de pensamientos. Y entonces, donde está tu pensamiento está tu realidad. Y si aquí pensamos en comida, tu realidad es esta. Empezamos a subir de peso. ¿Con qué? Con inflamación, calor, problema del intestino y lo que comemos aquí hace más lenta la digestión y empezamos a subir, a echar pancita. Y luego tenemos pancita y las articulaciones nos empiezan a molestar. Y es muy común ver a gente con problemas de salud que tiene sobrepeso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando tenemos ese sobrepeso, hay más riesgo de padecer que diabetes. ¿Por qué? Pues porque hay hambre oculta. ¿Qué es lo que sucede si cómo voy a tener hambre oculta si me como, pues imagínense esta hamburguesa tan gigante, ¿no? Pues sí, no las comemos, pero hay sangre oculta. ¿Por qué? Porque cuando de repente se empieza a inflamar el intestino y hay calor, aumenta la temperatura y entonces se empieza a calentar todo alrededor y aquí están los riñones y los riñones son uno de los filtros del cuerpo. Otro de los filtros del cuerpo es la piel y otro de los filtros del cuerpo son los pulmones.
Y entonces con esta lluvia y el calor tan intenso a mediodía, empezamos a tener conflictos en los pulmones, que lo hemos tenido siempre, todos los años de aquí de Toluca. Y oh, sorpresa, ahora la gente se apanica porque nada más me duele la garganta y ya pienso en el COVID. ¿Cuál? Si es el medio ambiente donde vivimos. Tenemos que estar conscientes de lo que tenemos alrededor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos filtros se tapan y entonces las células que están en el líquido extracelular y ahí está toda la sustancia nutritiva. Y entonces, ¿qué sucede con esa sustancia nutritiva? Pues si la célula tiene hambre, come. Y si come, ¿qué pasa? Pues hace popó, ¿no? Y si tiene la célula, tiene sed, ¿qué sucede? Pues hace pipí. Y en todo ese líquido extracelular están los desechos de las células, como el ácido úrico. Y entonces, ¿quién lo saca? Pues los pulmones, lo sacan los riñones y lo saca la piel. Y si de repente está caliente eso y no puede salir, pues entonces las células empiezan a tener un problema porque empiezan a alimentarse con sus propios desechos. Y al haber problemas en el páncreas, hay problemas de la insulina, el páncreas no puede sintetizar la insulina. ¿Y quién cree que es la llavecita que abre la célula para comer? La célula tiene una compuerta y la insulina es la llave que se abre y entra la comida. Si no hay insulina, está el cerrojo de la llave para comer, de las células para comer está cerrada. Y entonces la célula ve toda la comida alrededor, pero no puede comer. Y entonces a eso le llamamos hambre oculta. Y a las personas se les antoja comer y tienen ganas de hamburguesas y tienen ganas de azúcar, porque todo se transforma en glucosa y la célula necesita la glucosa para crear energía. Pero ¿qué sucede? Aquí está habiendo un problema porque la célula está hambrienta. Y necesitamos para que esa célula y ese páncreas tenga una mejor función, necesitamos mover el intestino. ¿Y cómo lo movemos? Con los probióticos. Si no se mueve el intestino, ni el hígado ni el páncreas empiezan a mejorar. Y entonces, ¿con quién lo hacemos? Con este proyecto maravilloso que es el VitaCleanse, que nos ayuda a desintoxicar, y los probióticos que son del ProbioFit. Y además tienen otra cosa, el ProbioFit, que ahorita que avancemos un poco más, se los voy a comentar. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí está todo el intestino, todo caliente, con toda la inflamación, y a esto que empieza a ver acidez celular, falta de detoxificación, como las imágenes del capilaroscopio que les mostré. Entonces, ¿qué hay? Hay deshidratación y sobre todo un conflicto emocional vivido en soledad. Cuando aquí está, son conflictos emocionales que el cerebro los detecta como bocados no digeridos. Y entonces empieza a haber síndrome del intestino permeable, que es que se abren las paredes del intestino y entonces por ahí se pasa contenido del intestino. Cuando son microventanitas solo se pasan los parásitos, pero cuando ya están más grandes se pasa contenido a la cavidad abdominal y los cólicos son terribles. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una propuesta maravillosa para corregir el hambre oculta. Al corregir el hambre oculta, ¿quién cree que se beneficia? Pues el páncreas. Entonces, con este proyecto de vida, a través de Plexus, podemos resolver la calidad de vida de las personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con artritis. ¿Por qué? Porque lo que vamos a resolver de primera instancia al desintoxicar es el tracto digestivo. Y bueno, tenemos acá otra manera, cuando hay trastornos en la mitocondria, porque ese tracto digestivo está todo inflamado, pues entonces hay acidez, hay colitis, hay inflamación, andamos echándonos gases fétidos por donde quiera. Y entonces, ¿qué creen? ¿Quién va a sufrir? Pues la mitocondria no tiene los nutrientes adecuados, también empieza a bajar su calidad de producción de partículas de ATP y de repente nos despertamos y estamos cansados. O con cualquier cosa me duermo y estoy platicando y estoy bostezando. Y entonces, ¿qué es? Nos falta energía. Entonces, es importante que nos demos cuenta que toda la energía, que toda la calidad de vida viene en el sistema digestivo. Y bueno, pues bienvenidos a este reto Plexus. Tenemos los productos de Plexus, como es el Slim, el ProbioFit, el VitaCleanse, la proteína, el Active y el T3.
Y entonces, bueno, pues son todas estas herramientas las que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida y para estar más sanos y lo más importante, para bajar esas llantitas que tenemos allí, que son así como los salvavidas de muchos conflictos emocionales. Decimos, es que comí más, pero como por algo, ¿no? A veces por aburrimiento, a veces por conflictos emocionales, a veces para cubrir ese hueco que tenemos ahí emocional. Y entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que en este reto comamos 5 alimentos al día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos desde la mañana, a las 7 de la mañana, nos vamos a tomar un vaso con agua y le vamos a agregar un sobre de Slim, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Slim? Bueno, pues es una fuente de probióticos, también tiene probióticos, es una fuente de cromo que nos ayuda, es un mineral extraordinario que nos ayuda a los huesos, a las uñas y quema grasa. Con el cromo se nos quita la ansiedad de comer y además quema grasa. Y también tiene polidextrosa, que es aquí una fibra que cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se empieza a hinchar. Y esta fibra, al hacerse más grande, da mayor cavidad al estómago. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos llenamos rápido. Y entonces es fácil que disminuyamos ese 20 o 30% que nos platicaba Abdel para que comamos menos. Pero lo más importante, tiene 44 calorías por porción, 5 gramos de fibra. O sea, esto aparte tiene fibra y no tiene colorantes y tiene vitaminas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde las 7 de la mañana nos vamos a tomar nuestro vaso de Slim, que nos va a quitar la ansiedad, porque también tiene un poco de complejo B, y 2 capsulitas de Vitacleans que contiene kiwi, espinaca, sábila, nos ayuda a desinflamar, pero también tiene uva roja que nos sirve para aumentar el sistema inmunológico. Y la uva roja nos ayuda muchísimo a evitar cáncer de tracto gastrointestinal, cáncer de colon, por ejemplo. Tiene además magnesio. El magnesio nos permite la síntesis del calcio. Todo el calcio que comemos, si no tenemos magnesio, o se va a través de la orina o se acumula tanto en la vesícula como piedritas o en los riñones como piedritas, dependiendo del calor que haya en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a desintoxicar con el Vitacleans y vamos a tener mayor saciedad y energía. Y después viene a las 8 de la mañana vamos a desayunar. ¿Qué es lo que normalmente bueno, pues quiero platicarles que conocí a un japonés y él decía, es que los mexicanos tienen muchas enfermedades porque no entienden que el desayuno tiene que ser antes de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana es otro ciclo de asimilación de todo lo que nos comemos. Entonces, por eso en nuestra metodología ahora con este reto es que desayunemos a las 8 de la mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a bajarle a la cantidad. Nos comíamos una manzana normalmente, nos vamos a media manzana o a medio de la fruta que quieras, la fruta de tu preferencia. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar yogur natural sin azúcar. Que diga en la etiqueta sin azúcar. 3 nueces, 3 almendras y un puño de semillas de girasol. Para también darle fibra y le podemos poner, por ejemplo, avena tostadita. Y entonces la avena es importante que se cosa, ya sea se pueden tomar la fruta, se pueden tomar un plato de avena o aquí en la fruta colocarle 2 cucharaditas de avena tostada en el comal y entonces está muy rico, ¿no? Y aquí dice, bueno, por ejemplo, vemos esta imagen que tiene kiwi. Ya nos tomamos el kiwi a las 7 de la mañana con nuestro Vitacleans. Qué padre, ¿no? Y luego, por ejemplo, podemos ir alternando. Un día la fruta, otro día la avena, o bien la fruta con avena y las nueces y las almendras y las semillas de girasol. Y entonces, ¿qué pasa? Otro día unos huevitos. En los huevitos podemos ponerles verduras. ¿Para qué? Pues para que nuestra alimentación no sea la misma, no nos aburramos y además que hagamos nuestra dieta con gusto, que no nos quedemos con hambre. Entonces nos vamos a dar cuenta que a lo mejor si antes nos comíamos 2 huevos, ahora al tomarnos primero a las 7 de la mañana el Slim, nos vamos a dar cuenta que ya no necesitamos ponerle tanto y que a veces es suficiente con esos 2 huevitos que nos comemos porque muchas veces es la fruta, la avena y los huevos.
Y quien tenga un buen peso y un buen metabolismo está muy padre, pero cuando tenemos kilos de más, vamos a hacerlo un día el yogur, o un día la avena, o un día los huevitos. Y entonces ya tenemos 3 menús para la semana diferentes y los vamos, y aquí los huevos lo podemos hacer con verduras, por ejemplo, lo podemos hacer con champiñones, le podemos poner cebollitas. Y entonces, ¿qué pasa? La idea es que comamos rico y no se necesita gran cosa para comer rico. A lo mejor unos minutitos más a la hora de estar preparando el alimento. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente, al decir 5 alimentos, es el desayuno, el refrigerio, la comida, otro refrigerio en la tarde y la merienda, ¿de acuerdo? Ahorita lo que estamos haciendo es adaptarnos. A las 11 de la mañana es nuestro refrigerio. Ah, pues en nuestro refrigerio ahora va a ser un vaso con agua y le vamos a agregar el Acti, o bien le vamos a agregar el T3. El Actis es una fuente de vitaminas y minerales y además, sobre todo, el complejo B que nos ayuda a quitar la ansiedad, tiene bajas calorías y nos ayuda sobre todo a nutrir, tiene complejo B y nos quita la ansiedad de querer comer. Y además nos da energía. Y el T3, este es una combinación de té rojo, de té blanco y de té verde, que tiene una formulación de los chinos. Los emperadores se tomaban, los emperadores se tomaban esta fórmula de fermentación de los 3 tés, y entonces, ¿qué es lo que hace? Que da muchísima energía. Se quita el cansancio, inmediatamente tenemos entre ambos, si apagamos su micrófono, por favor. Entonces aquí podemos hacerlo o un día de este o este, ¿no? Pero nos acabamos de inscribir, entonces este todavía no nos llega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ver cómo podemos tener el Acti o el té. Este té nos va a ayudar a quemar grasa, porque el té verde ayuda a quemar grasa y bajar de peso. Y este nos va a ayudar a que tengamos mayor energía, ambos. Y entonces, con los dos, con este se quema grasa, con este se da energía, ¿de acuerdo? Y entonces, a la hora de la comida, ¿qué vamos a hacer a la hora de la comida? Es muy importante que a la hora de la comida comamos sopa de verduras, ensalada de verduras y proteína. Entonces, para quemar y acelerar el proceso de bajar de peso, lo que vamos a hacer es una sopa de verduras, de diferentes verduras, o sea, diferente cada día, pero lo va a tener en común denominador, va a tener la col. Y si le ponemos col morada, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la col también nos ayuda a quemar grasa. Y entonces eso hace que tengamos mayor saciedad y que no nos quedemos con hambre. De eso se trata. Y luego, ¿qué hacemos? Una ensalada. También les recomiendo que independientemente de lo que coman, le agreguemos como algo básico, le agreguemos los nopales. 2 nopales diarios nos vamos a comer para que ayudemos a bajar más rápido de peso. Y si nosotros comemos quinoa con verduras, entonces, ¿qué va a pasar? La quinoa tiene todos los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo para que no sea necesario que comamos tantas proteínas. Si el día que desayunamos fruta, pues podemos comer huevitos. O bien podemos inclusive tener en nuestra alimentación, pues los que comen carne, recuerden que por cada trozo de carne es indispensable comer 3 raciones de verduras para que más fácilmente se metabolice esas proteínas. Y que eliminemos los postres. Si nosotros, a veces, de verdad que es maravilloso, ¿cómo se dice? Cuando comemos, comemos postres, o bien ahora, por ejemplo, hay muchas ensaladas que tienen frutas dentro de las verduras. Saben deliciosas y a todos nos gusta, pero es lo peor que podemos hacer. Si nosotros hacemos esas combinaciones, cuando nosotros las frutas se degradan en el estómago, y si luego le metemos proteína o le metemos frutas y queso a la ensalada, entonces el estómago es lo primero, y entonces se digiere primero lo del estómago, y lo del intestino que ya estaba ahí, se queda y ya no se digiere y se fermenta y se putrefacta. Y entonces por eso es que de repente terminamos de comer y la pancita, ¡ay! ¿Por qué? Por las malas combinaciones. Entonces en este reto
vamos a aprovechar los nutrientes, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en las combinaciones de los alimentos. No combinar a la hora de la comida dulces con salados, que es las frutas son para la mañana y las verduras y las proteínas son para la hora de la comida. Entonces, un plato que podría ser mi sopa de verduras con col, mi ensalada de lechuga con jitomate, con grasas, por ejemplo, es importante que le hagamos un aderezo. Se pone el aderezo de aceite de oliva, le picamos una cabeza de ajos bien picadito y se lo ponemos en la botella y le ponemos un sobre de hierbas finas o bien un manojo de hierbas de olor. Lo dejamos 2, 3 días ahí que se macere y entonces le colocamos 2 cucharadas de ese aderezo y esto nos ayuda muchísimo a seguir quemando grasa y además sabe muy rico, parece que es comida italiana y no necesitamos ponerle otras cosas. Y entonces, por ejemplo, podemos hacer ensalada de nopales, podemos hacer quinoa con verduras y esto es una proteína completa. Y entonces, pero es que ese día voy a comer carne, me hago mi sopa de verduras, mi ensalada y mi pescado, por ejemplo. El salmón es maravilloso con omega 3 para seguir quemando grasa. O el día que desayunamos el yogur con fruta, nos podemos comer como proteína los huevitos. O si nos comemos un bistec, bueno, pues que sea con las 3 raciones de verduras. Entre más verduras comamos, es mucho mejor. Y luego, en la noche, en la merienda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Procurar tomárnoslos a las 7, 7 y media, cuarto para las 8. ¿Por qué? Porque ahorita está oscureciendo a las 8 de la noche. ¿Y qué creen? Nosotros somos diurnos. Todo nuestro sistema es diurno. Y si nosotros cenamos, pues no somos nocturnos. Entonces, ¿qué hay? Hay trastornos en el metabolismo. Realmente es una mala costumbre que tenemos los mexicanos de merendar y cenar después de las 8, a las 9, a veces hasta las 10 estamos cenando y luego vamos por los tacos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra merienda va a ser un batido de proteína. Entonces, esta proteína maravillosa que tenemos aquí como opción, que es la Lean Whey, tiene 170 calorías, 15 gramos de proteína y 5 gramos de fibra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues las mujeres lo podemos disolver ¿cómo se dice? En leche de soya y eso hace que bajemos más rápido. Los hombres no, porque la soya tienen estrógenos y los estrógenos son para las mujeres, no para los hombres. Entonces los hombres los disuelven en agüita, nosotras las mujeres en leche de soya y entonces ahí tenemos nuestra cena. Y ya que nos vayamos, esto es a las 7 y media, a las 8 de la noche, antes de que aquí ya está oscureciendo, me hago mi batido, esa es mi cena, ¿de acuerdo? Y luego, ya que nosotros nos vayamos a dormir, nos tomamos nuestro probiótico, que tiene las 7 combinaciones de lactobacilos y además es fibra y nos ayuda a que durante toda la noche se haga el proceso de desinflamar el intestino y el proceso del metabolismo. ¿Y qué creen que pasa? Que al otro día, durante el día, vamos al baño 3 veces al día. ¿Por qué? Porque comemos 3 veces. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el alimento de ahorita va empujando al de anoche, que es la proteína. Y la proteína, en la noche, cuando tomamos proteínas, pues se va al músculo, va a generar músculo. Y entonces, si yo como desayuno, como y meriendo, lo ideal sería que fuera 3 veces al baño. ¿Y qué ocurre? No es así. A veces, mucha gente con trabajos va 1 vez al día. Y a veces cada tercer día, o a veces son churritos, bolitas, diarrea, o es que no puedo hacer del baño. Y en cambio, tomándonos en la noche nuestro probiofit, ¿qué creen? Vamos 3 veces al día. Y es maravilloso cómo hay testimonios que dicen, wow, ¿cómo todo eso hice? ¿Qué creen? Es que empezamos a ir al baño como cuando éramos adolescentes, que eran trozos gruesos y grandes, que decimos, ¡ay, todo eso hago! ¿Cómo crees? Que cómo deben de ser las heces fecales, pues de la anatomía del intestino. Y eso lo logramos con el probiofit. Y bueno, pues esa es, aquí quise cerrar con un testimonio donde este testimonio es de una persona que tenía psoriasis y tenía muchos meses sufriendo con toda la comezón y todo el prurito. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues se tomó el tratamiento de desintoxicación, que es el T3,
que es de té verde, té rojo y té blanco, el Probiofit, su capsulita por la noche, y el Vitacleans y su La esquina. ¿Y qué creen que Ponle ocurrió? abajo. A las 3 días se le quitó. Aquí como Calma. están estas imágenes no se alcanza a ver. Y entonces, pero sí, aquí está, vamos a verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que y a los 3 días empezó a quitarse la comezón y a quitarse todo el problema de la piel. Entonces, bueno, si tienen alguna duda y quieren comentar algo, pues con mucho gusto. ¿Alguna duda? ¿Tienen algún comentario? ¿Qué vamos a hacer? Llevar nuestra dieta, tomar en la noche el Probiofit, en la mañana, temprano a las 7 de la mañana, en nuestro vaso con agua, el Slim, con nuestras 2 cápsulas de Vitaclean. A las 8 de la mañana desayunamos la mitad de lo que estamos desayunando normalmente porque vamos a bajar la cantidad de lo que comimos. Y como ya tenemos en nuestro cuerpo todas los nutrientes del Vitaclean y los nutrientes del Slim, entonces no tenemos mucha hambre, sino que empezamos a darle a nuestro cuerpo lo que necesita y empezamos a quemar grasa. Y a manos a la obra, porque es importante que ganemos este grupo, tenemos que bajar muy bien, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, el T3, ¿ese lo puedo tomar tanto en la mañana como en la noche? Claro que sí. Por ejemplo, el té da energía, te mejora la memoria, te quema grasa, te ayuda a desintoxicar y da energía. Es así. Entonces, si de repente se puede tomar en la mañana para las actividades normales y no tener cansancio, para hacer ejercicio, porque si nosotros empezamos a bajar la cantidad de la comida y queremos hacer una dieta rigurosa, entonces pues, si hacemos ejercicios, pues nos baja la presión, nos mareamos. En cambio, con esta nutrición podemos hacer ejercicio con toda confianza y ese T3 nos ayuda a tener toda esa energía. Y luego, si de repente estamos en la tarde, queremos hacer ejercicios en la tarde o estamos trabajando, pues nos tomamos en té, puede ser frío o calientito. Ahorita que está lloviendo, nos los tomamos en una agüita calientita. Es muy rico y además de eso, pues nos da energía. Y podemos llevarlo toda la tarde en perfectas condiciones para que nuestra cena a las 8 de la noche, 5 minutos antes de las 8, nos tomemos nuestra cena deliciosa, extraordinaria y maravillosa de la malteada de proteínas. Ok, otra pregunta. Me han hecho el comentario de que si la proteína se la pueden llegar a tomar en la mañana. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces van a la corredera con los tiempos en el trabajo y no les da la oportunidad de hacer un desayuno prácticamente adecuado. ¿Esto lo podemos sustituir exactamente por un desayuno? Claro que sí. Entonces, a las 7 de la mañana es el Slim con los 2 Vitaclean y luego a la media hora o una hora nos tomamos el batido. Entonces, ese es el desayuno. ¿Y qué crees? No te da hambre hasta la hora de la comida. Es Súper. Increíble que nada de que, ay, estoy toda cansada porque no desayuné y no puedo ni pensar porque ya no me llega energía al cerebro. No es cierto. Te tomas y si además, por ejemplo, te puedes tomar el Slim con el Active y te da una pila extraordinaria. No te da apetito. Te tomas tu proteína, no hay descompensación porque están las vitaminas, los minerales y las proteínas que requerimos para nuestro día a día. Y además, en el refrigerio sería nuestro té, si es de día que hace calor, es frío. Y entonces, pues llegas y mucha gente está comiendo a las 3 de la tarde en perfectas condiciones sin tener que devorar todo lo que le pones en el plato. Al contrario, de repente dices, la mitad me la tomo, es mucha comida. Dices, ¿cómo que es mucha comida? Pero si te comías el doble, sí, pero ahora mi cuerpo está metabolizando diferente, se está limpiando el intestino, voy 3 veces al baño, muchas veces si no tenemos esa cantidad de fibra que estamos tomando con estos productos de Plexus, tomas una proteína y no vas al baño porque no hay bolo que esté empujando, pero con el Probiofit es maravilloso, vamos 3 veces al día al baño, que dices, otra vez vine a obrar, ¡guau!
Sí. ¿Alguna Sí, otra sí. pregunta? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Hola, soy Gaby. Este, pues aquí, por ejemplo, tengo una duda de lo que dijo mi compañera. En la mañana probablemente yo, por el trabajo y que estoy correteada, no puedo yo desayunar como tal la fruta. Entonces, sí podría yo sustituir tanto en la merienda como en la cena la malteada sin problema, o tengo que hacer mi colación forzosa de la... Sin problema, ¿sí? Sin problema. Yo lo he hecho, por eso te digo que sin problema. Si tuviéramos otro tipo, yo por ejemplo tengo 20 años trabajando en el sistema digestivo. Antes lo hacíamos con frutas y verduras y hacíamos con jugos y monodietas. Con tanta contaminación que hay y que se ponen tantos pesticidas en las verduras y en las frutas, que cuando querido desintoxicar a las personas con jugos y frutas y hacer una cosa así de tomarse un jugo en lugar del desayuno, las personas a veces hasta se desmayan. Pero aquí no es así porque tienes primero los nutrientes del slim, empiezas a quemar grasa, empiezas a sentir saciedad. Luego te tomas la proteína que tiene lo que requiere tu cuerpo y además tiene también lo que es las vitaminas del kiwi, de las espinacas, del cromo que te quita la ansiedad por comer y además tienes toda la nutrición que hace que puedas estar trabajando todo el día. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Hace un par de semanas yo tuve que salir a México a un proceso y tuve mucha consulta, bendita consulta. Entonces en la mañana pues me tomé mi proteína y me tomé el slim, la proteína, así como tú quieres hacerlo, pero yo tenía que ir a México y terminé y no me dio tiempo de comer. Pero me había tomado lo que es el slim junto con el Activise y luego pasó una hora y me tomé la proteína. Eso sí, es muy importante que todos nos tomemos 2 litros de agua diario. Eso es indispensable, que tomemos la suficiente cantidad de agua. Entonces, nada más tuve el tiempo de tomar agua y ¿qué crees? No comí. Me fui y solo estuve tomando agua y ni me bajó la presión, ni estuve distraída. Yo dije, wow, ¿qué son estos nutrientes? Y no comí nada en todo el día, solo proteína. ¿Qué crees que hice? Pues llegué a tomarme otra proteína para no echar a perder el día. Porque dices, bueno, pues voy a llegar a cenar porque todo el día no he comido. No, me tomo otra proteína y no hubo. Yo, por ejemplo, durante esos 20 años, 18 años que les platiqué que no podía yo bajar de peso, si yo me ponía dieta me bajaba la presión. Y entonces empezaba a ver las lucecitas o de repente decía, ay, ¿cómo me llamo? Ya no me acuerdo, necesito azúcar. Y entonces, ¿qué era? ¿Cómo subes la presión? Pues con azúcar, con chocolates, con miel, con un montón de comida. Entonces empecé a darme cuenta que era muy difícil que después de los 50 hicieras esas dietas. ¿Por qué? Porque te pones mal. Entonces ahora lo que yo quiero compartirles es que yo he experimentado esto que les estoy hablando, ya lo hice y no me ha bajado la presión ni he tenido dolor de cabeza, sino que me he tomado mi proteína en la mañana, mi proteína en la noche y la comida. ¿De quién depende? De los kilos que quieras bajar. Si, por ejemplo, lo que vas a hacer es músculo y no tienes muchos kilitos de más, pues nada más haces una proteína al día y disfrutas tu desayuno. Pero si no tienes tiempo y tienes kilitos de más, pues te tomas la proteína en la mañana y la proteína en la noche y nada más tu comida bien hecha con 3 raciones de verduras con proteínas y entonces adelante, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a echar a perder todo este esfuerzo de este reto comiendo trigo. El trigo no es para este continente. Entonces nosotros somos de maíz, ¿no? De trigo. ¿Qué creen? Que toda la inflamación del colon la da el pan, las sopas de pasta, las pizzas. Inclusive les recomiendo el libro Cerebro de Pan y van a ver todo lo que le hace el cerebro el trigo. Entonces, ¿qué está? El trigo no lo traemos nosotros en el código genético. Entonces, ¿qué ha de hacerle? Adiós al pan. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bajar mucho más rápido de peso. Pero estoy muy contenta con estos nutrientes porque es lo que yo he hecho en 20 años, solo que ahora con tecnología. ¡Wow! Estoy encantada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No te va a pasar nada si haces las 2 proteínas al día. Te lo digo yo que lo he hecho. ¿Vale?
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Pues no, al parecer ya no hay preguntas, Emita. Perfecto. Excelente, pues muchas gracias por su tiempo. Fue una sesión muy larga, pero creo que era importante que habláramos de todo lo que pasa en el intestino cuando nosotros no le damos cuidado. Y si queremos realmente bajar de peso, y si queremos realmente recomendar estas propuestas de Plexus, creo que tenemos que saber lo que pasa en el cuerpo, tomarnos los nutrientes, vencer este reto maravilloso a los que nos hemos impuesto y lograr nuestra meta. Eso es maravilloso y estoy a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier cosa y pues yo estoy feliz de estar en este proceso. Y sobre todo estoy feliz de que ya no tenga que exponer a los pacientes que coman frutas contaminadas o verduras llenas de pesticidas, porque ahora lo podemos hacer con tecnología, productos orgánicos, veganos y con fórmulas muy buenas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Emita. Muchísimas gracias por habernos toda esta información muy valiosa y pues que no sea la última, sino estamos pendientes para la próxima lección de nutrición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Gracias. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, Buenas doctora. noches. Gracias, nena. Me gustó muchísimo. Muchas gracias. Ay, qué gusto me da que... Nos ponemos de acuerdo para comprar los productos. Claro que sí, mi reina. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Ahorita Gracias. si tienes chance, te marco y ya te platico, ¿vale? ¿Cómo no, doctora? Gracias. Vale, chao.